y nublado está en la tempestad. Sé que me protegerás. No hay valle donde tú no estés, ni abismo al que pueda caer. La tormenta pronto acabará, pues tú eres mi refugio, en ti estoy seguro. Camino confiado, si no estás a mi lado. Tú siempre obrarás en dificultad. Vive la tormenta, en ti se sustenta. Gracias a tu fidelidad, a tu fidelidad. Si afligido estoy, arde mi corazón en el dolor. Sé que me consolarás. No hay valle donde tú no estés, ni abismo al que pueda caer. La tormenta pronto acabará, pues tú eres mi refugio, en ti estoy seguro. Camino confiado, si no estás a mi lado. Tú siempre obrarás en dificultad. Vive la tormenta, en ti se sustenta. Gracias a tu fidelidad, a tu fidelidad. Eres mi refugio, en ti estoy seguro. Camino confiado, si vas a mi lado. Tú siempre obrarás en dificultad. Mi fe en la tormenta, y en ti se sustenta. Eres mi refugio, en ti estoy seguro. Camino confiado, si vas a mi lado. Tú siempre obrarás en dificultad. Vive la tormenta, en ti se sustenta. Gracias a tu fidelidad, a tu fidelidad.
puedo estar en la tempestad. Sé que me protegerás. No hay valle donde tú no estés, ni abismo al que pueda caer. La tormenta pronto acabará, pues tú eres mi refugio. En ti estoy seguro. Camino confiado. Si no estás a mi lado, tú siempre obrarás. En dificultad, vive la tormenta. En ti se sustenta. Gracias a tu fidelidad, a tu fidelidad. Si afligida estoy, arde mi corazón en el dolor. Sé que me consolarás. No hay valle donde tú no estés, ni abismo al que pueda caer. La tormenta pronto acabará, pues tú eres mi refugio. En ti estoy seguro. Camino confiado. Si no estás a mi lado, tú siempre obrarás. En dificultad, vive la tormenta. En ti se sustenta. Gracias a tu fidelidad, a tu fidelidad. Eres mi refugio. Naín, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, bueno, que nos abren las puertas, gloria al Señor, nos abren las puertas de esta maravillosa iglesia. La he conocido más ahora que he entrado y me siento privilegiado de poder compartir la palabra a un pueblo que ha trabajado tantos años para la gloria del Señor. Así que para irnos al plato principal, decimos nosotros, espiritual, quiero que me acompañe por favor en su Biblia al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14. Hemos titulado a la predicación de esta noche, Esperando a Jesús. Esperando a Jesús, Juan capítulo 14. Quiero invitarle a que leamos 3 versículos. Conocidos los versículos, pero esta noche usted y yo vamos a escudriñar algo más de lo que ya hemos oído en otras ocasiones. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, nos depositamos en tus maravillosas manos, suplicando, amado Padre Celestial, que nos concedas en esta hora, Señor, poder compartir tu maravillosa palabra a este pueblo que te ama y que te necesita. Tú dijiste, Señor amado, que aquellos que viniesen y tomaran del agua que tú les darías, no tendrían sed jamás. Que tu palabra, Señor, llene la medida en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede sentarse, me imagino yo, en esta hora, con el respeto debido y con el permiso del pastor Josué. Me voy a quitar mi mascarilla y la voy a poner acá para que se oiga un poquito más clarito quizás. Esta noche quiero que usted piense en esta frase que yo le he traído como título del mensaje: esperando a Jesús. Nosotros tenemos una idea de lo que significa esperar a Jesús. Muchas personas quizás le están esperando porque quizás se encuentran en una condición un tanto difícil. Estoy refiriéndome a cristianos, lógicamente, porque el mundo no está esperando a Jesús. Lo estamos esperando los cristianos, lo estamos esperando sus hijos. Entonces, aún nosotros, teniendo el Espíritu Santo, aún nosotros enfrascados en una relación cercana con Dios, nos cuesta visualizar, o sea, amplificar la idea que nosotros tenemos acerca de esperar a Jesús. Quizás cuando nosotros hablamos de esperar,
la palabra que se me viene quizás a la mente siempre es que hay que tener paciencia. Que hay que tener paciencia, hay que saber esperar, dice uno. Pero yo quiero que esta noche nosotros veamos una perspectiva un tanto diferente de lo que significa bíblicamente esperando a Jesús. No necesariamente me quiero referir a la historia, porque mucha gente dice, vea, ya van 2000 años y siempre están diciendo que están esperando a Jesús y Jesús no viene. No me quiero centrar en esa idea, me quiero centrar, repito, en una perspectiva que nosotros los cristianos deberíamos tener siempre. Yo le llamo una visión amplia del futuro que nos espera a nosotros. A nosotros nos espera un futuro glorioso, según la palabra. Gloria al Señor. Y todos nosotros conocemos este texto hasta de memoria, quizás. Lo conocemos de memoria, pero la frase, la promesa que surge acá, surge en un momento preciso de una sed espiritual que había quizás en este hombre, de estar viendo qué es lo que le esperaba en el futuro. Si ustedes recordarán, el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 13 en adelante hasta el 17, nos muestra a nosotros un evento que sucede en un día, en una noche, digamos así. Entonces, en el capítulo 13 el Señor Jesús se ha reunido con sus apóstoles. Es la noche que va a inaugurar el nuevo pacto, es la noche que se va a inaugurar lo que nosotros ahora conocemos como la Santa Cena. Es entonces que cuando el Señor Jesús les ha reunido, definitivamente la atmósfera en la que se están moviendo los discípulos en ese momento es una atmósfera un tanto de tristeza, porque más adelante lo menciona el texto, que ellos se pusieron tristes. Él les había anunciado previamente que él iba a ser crucificado, que él iba a morir. De hecho, ustedes conocen que Pedro le había dicho, Señor, en ninguna manera eso te acontece. Entonces, cuando el Señor Jesús les está dando todas las últimas indicaciones, le podemos llamar así, en el capítulo 13, versículo 36 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Es bien interesante, repito, cómo el Señor Jesús cuando decía algo, y aquí surge una promesa eterna, porque esta promesa es eterna, no era solo para los apóstoles, era para todos los cristianos de las generaciones futuras, es para nosotros también la promesa. Es interesante cómo el Señor, repito, de toda esa, le voy a llamar conmoción espiritual que había en el corazón de Pedro, Señor, ¿por qué no puedo irme contigo hoy? Es porque Pedro, repito, en ese momento no había visualizado verdaderamente lo que el Señor Jesús les había enseñado durante 3 años, hermano. Yo creo que aquí ya vemos gente que el Señor nos ha enseñado muchas cosas durante muchos años, pero por estar todavía en este mundo, por estar todavía con una perspectiva humana, nos cuesta visualizar y sobre todo apropiarnos firmemente de las promesas de Dios. Entonces, cuando yo veo aquí, lo primero que quiero tocar como punto es la gran promesa que surge luego de esta palabra. La gran promesa que sale de parte del Señor. Y en esta promesa quiero que revisemos algo que yo le llamo, en primera instancia, la actitud que debe de tener una persona ante la promesa. Porque la palabra del Señor en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, que puede significar también no se turbe vuestra alma. Puedo utilizar incluso palabras comprensibles hasta para un niño, no te preocupes por nada. Esa es, repito, una promesa que va a hacer el Señor producto de que la actitud que se tome ante la promesa es la que va a sentar una buena base para que aquella promesa tome forma como un gran edificio, porque las promesas de Dios son eso, hermanos, está conformando un enorme edificio que nosotros lo conocemos como el reino de Dios. El reino de Dios, gloria al Señor, el reino de Dios
está siendo construido por promesas de parte de Dios. No son promesas humanas. Aquí ninguno de ustedes ha recibido ninguna promesa del pastor que él le está diciendo, yo lo voy a llevar al cielo. Es el Señor el que lo ha dicho. Entonces debemos de tener una actitud que debe de estar muy firme en nuestras vidas. Y cuando hablo de actitud, debemos de reconocer nuestra personalidad. Porque no todos tenemos la misma personalidad. Algunas personas se doblan más fácilmente que otras, definitivamente. Pero igual, la promesa es para todo tipo de personalidad. No se turbe vuestra alma. Y también, en segunda instancia, hay una promesa bien interesante, porque después de que he dicho, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Cuando nosotros revisamos esto, podría tener en mente el Señor el hecho de que Él, desde que está en el vientre de su madre, no estoy diciendo que posiblemente Él en el vientre de su madre oyó las palabras, pero la Biblia sí consigna las palabras. Cuando Él está en el vientre de su madre, esa noche iba a dar a luz. Y dice la palabra que Él llegó a un lugar y le dijeron que no había espacio para Él en el mesón. Cuando Él empieza a desarrollar su ministerio público, no había espacio para Él en la casa de su familia porque sus hermanos no creían en Él. Cuando Él comienza su ministerio público, no halló espacio, no halló cabida tampoco en las mentes de su pueblo, de los fariseos. No te necesitamos en esto. No caben en nosotros tus ideas. Y esa idea puede estar todavía por ahí en muchas mentes. Hoy en día no hay espacio para Jesús. Pero independientemente de que el mundo siga rechazando al Señor Jesucristo y le siga diciendo, no hay espacio para ti en mi corazón, ni siquiera una pizca, Él sigue haciendo la misma promesa. En la casa de mi Padre, gloria al Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay mucho espacio. Y Él ha dicho, no se turbe vuestro corazón. Ahora bien, cuando yo leo esta frase, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, puedo notar, puedo sentir, puedo imaginar un sentimiento en las palabras del Señor con un amor increíble. Como cuando usted le dice a su hijo o a su hijo, hijo, no te preocupes que yo te tengo en mis brazos, aquí estaré contigo siempre, yo te protegeré, a pesar de todo lo que pueda existir en el mundo, yo te cuidaré, le dice usted a su niño o a su niña. Pero de repente el énfasis, el texto cambia, el énfasis de la palabra, y la palabra es más enfática, es más firme, porque lo que va a decir luego va a ser algo que es lo que debe de sostener esta iglesia siempre. Dice el versículo número 3, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice ahí? Que dice, vendré otra vez, dice la palabra. O sea, el énfasis, el cambio de sentimiento que surge en las palabras del Señor, después de decirle que no se turbe su corazón, tiene que estar firme sobre la promesa de vendré otra vez. Ese vendré otra vez, usted y yo no debemos de preocuparnos si va a venir el anticristo primero, si no va a venir, si a saber si me voy a quedar, a saber si el rapto va a ser antes de la tribulación, que va a ser a la mitad. Y usted no se tiene que preocupar de eso ni yo, sino que lo que tenemos que hacer es estar seguro que Él ha prometido y nos ha dicho, confíen en mí, que voy a venir otra vez. Yo voy a venir otra vez. Y claro, nosotros allí que queremos estudiar la Biblia, andamos buscando y le andamos buscando colores y andamos queriendo ver, sí, cabal, vamos al Monte de los Olivos, aquí cabalito, aquí va a venir el Señor, mira, no sé, aquí lo voy a esperar, no tenemos que preocupar de eso. La promesa, la iglesia tiene que estar fundamentada sobre esa promesa de vendré otra vez. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante, recuerda que el mensaje se llama Esperando a Jesús. Quiero que vaya conmigo y veamos un ejemplo bíblico de lo que significa esperar en Dios, si usted quiere, porque ese lenguaje es bonito. Acompáñame a Lucas capítulo 2, por favor, versículo número 25. Lucas capítulo 2, versículo 25.
vamos a revisar una de tantas formas bíblicas de esperar en el Señor. Si a usted alguna vez le han dicho, ¿qué tal, cómo está, hermano? Y usted contenta por aquí siempre, esperando en el Señor, está muy bien la frase, pero quiero que tenga una perspectiva más amplia de lo que significan esas palabras que salen de nuestra boca. Y Lucas capítulo 2, versículo número 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Quiero detenerme aquí. Aquí está, repito, un ejemplo, y esto podría ser un ejemplo también para nosotros, porque es cierto, un ejemplo bíblico de este gran hombre. Ese día no era día de ir al templo. Ese día los padres del Señor Jesús lo iban a presentar en el templo. Pero este hombre tenía una característica que debe de ser ejemplo para nosotros. Era justo y piadoso. El ser justo y piadoso no significa necesariamente ser más santo que otro. Simple y sencillamente es tener una perspectiva amplia de lo que yo estoy esperando de Dios. Yo puedo esperar muchas cosas de mi familia, puedo esperar muchas cosas de mis amigos, puedo esperar muchas cosas del mundo si es que en algún momento dado tenemos algo que hacer. Pero si se trata de esperar en Dios o de esperar en el Señor, esa característica es importante, justo y piadoso. Una persona, oiga bien, una persona que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, porque en este ejemplo, la palabra en el capítulo 25, en el versículo 25, cuando dice esperaba, aquí hay algo bien interesante que se lo tengo que decir. No vengo yo a pretender ser maestro de nadie, pero tengo que decirle esto. La palabra en el original griego para esperar se puede decir dekomai, así se podía mencionar, se podía pronunciar. Se puede escribir incluso de chomai, así se podría escribir. Pero es bien interesante, la palabra esperar acá en el texto, cuando habla de Simeón, lleva antepuesta unas palabras que vendría a ser como pros de comai, o sea, lleva una P, una R, una O y una S antes de la palabra. Y eso le da un cambio a la palabra de comai, porque me habla de una espera expectante. Le voy a poner un ejemplo humano. No sé cuántos de ustedes les gusta observar las estrellas. A mí me gusta ver las estrellas. Lástima que a veces no se pueden ver aquí en la ciudad porque hay tanta luz que no se puede ver lo bello que es el cielo estrellado, como si se puede ver en el campo. Y más de alguna vez los hombres han querido observar lo que le llaman lluvia de estrellas. Y se ve un espectáculo lindo. En unos países hasta les toman video de aquello lindo y la gente está esperando ver algo. Y escudriñan el horizonte y escudriñan lo profundo del cielo, tratando de ver algo que a sus ojos va a parecer algo totalmente bello en ese momento. Repito, la palabra esperar expectante que está utilizando la Biblia acá es de una persona que siempre, fíjese bien, siempre miraba mucho más allá de lo que los demás veían. Voy a decir algo, sin ánimo de querer molestar a nadie, pero hay gente que viene a la iglesia y posiblemente no visualiza lo que otro sí quizás está visualizando en su vida. Hay gente que en la iglesia está fervientemente orando y está esperando expectantemente al Señor, pero hay otros que su mente está en otro lado. Gloria al Señor, hay gente que su mente está en otra parte. Entonces, cuando hablamos de esperar expectante, nosotros debemos de aprender a hacer algo, mis hermanos. Y es
permitir que el Espíritu guíe más nuestras vidas si es que no lo está haciendo todavía. Nosotros todavía estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Nosotros todavía estamos confiando en lo que los hombres pueden hacer con nosotros. No soy yo un pastor partidario, no tengo nada que ver con nadie, pero he visto muchos cristianos que están poniendo su esperanza en lo que el señor presidente puede hacer por sus vidas. Pero nosotros tenemos que tener, repito, una mirada puesta sobre aquel que ha prometido que va a venir por nosotros otra vez. Yo sé que usted y yo no vamos a salir a la calle buscando a ver dónde está Jesús ahorita, porque él mismo dijo, si te dicen que estoy por ahí, no les creas. Pero nuestro corazón debe de ser movido por ese espíritu. Y repito, ese día no era día de ir al templo, pero el espíritu lo movió a ir al templo. ¿Por qué? Porque le había prometido de alguna manera, porque dice la palabra del Señor que le había sido revelado por el espíritu que no vería la muerte hasta ver la consolación. Para él la consolación de Israel era el Mesías. Era ese ser que tantos años había esperado el pueblo de Israel. A él se le había revelado y él había dejado mover su vida bajo esa promesa. Si usted y yo nos moviésemos bajo esta promesa, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo porque vendré otra vez, nosotros viviríamos totalmente diferente, mis hermanos. Viviríamos distintos. Preguntándole al pastor, me dice que aquí están haciendo cultos todos los días. Y gloria a Dios si usted todos los días viene a adorar al Señor. Porque el ejemplo de Simón, repito, es un ejemplo maravilloso. El Espíritu le revelaba y el Espíritu lo movía. Voy a decirle algo que yo hice con mis hermanos, ya no se lo pude contar al pastor José. Después de tantos meses de no verlo, visité a más de algunos, pero no a todos, por el miedo de ellos y mío. En medio de la pandemia se me enfermó mi esposa, se me enfermaron y vinieron 2 nietos a nuestra familia. Entonces me dijeron que guardáramos las distancias. Es más, yo anduve acá, le decía al pastor, orando con las patrullas. En los días viernes que salían las patrullas, aquí anduve orando yo en Ciudad Delgado varias veces, pero de repente dejé de hacerlo. Por respetar a mis hijos, que no salga papá por los niños, que no sé qué, que por mi mamá, que no sé qué, está bien. Pero después de tantos años, de tantos meses, repito, lo único que se me ocurrió es ir a cada casa antes de abrir la iglesia a dejarles una carta que yo le llamé carta de agradecimiento y carta de invitación. Agradecimiento por todos los años que se ha congregado con nosotros y nos ha ayudado a orar juntos. Y una invitación a seguir adelante, porque la Biblia dice que para el Señor todo lo que se hace no es en vano. Y la respuesta no ha sido la que nosotros deseáramos. Sin embargo, eso es lo que yo humanamente pude hacer. Porque yo no le puedo pagar a los hermanos porque vayan a la iglesia. Pero si nos dejáramos mover por el Espíritu, otra cosa distinta fuera. Gloria al Señor. Ahora bien, quiero que me siga acompañando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Perdone que puse esto aquí encima para que no se me volara la página. En el capítulo 12, quiero que veamos otra vez la palabra que acabamos de mencionar en relación con Simeón. En el capítulo número 12 de Lucas, en el versículo 35 al 37, dice la palabra del Señor, está hablando siempre el Señor Jesús. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este ya es un ejemplo colectivo. Aquel era un ejemplo personal, individual. Este es un ejemplo colectivo. Porque vaya, un pastor, un hermano, una hermana de esta iglesia, sé que puede decir, pastor, yo tengo mi corazón bien firme en Cristo y gloria al Señor por eso. Pero colectivamente no lo sabemos. Entonces el Señor dice, bienaventurados aquellos que tienen ceñidos sus lomos. La palabra ceñidos los lomos en la Biblia significa estar siempre firmes, estar siempre listos. Porque aquellas personas utilizaban ropajes amplios y se ceñían los cinturones. ¿Para qué?
para acelerar el paso. Y la Biblia siempre nos dice a nosotros que no nos detengamos en este camino, que sigamos adelante. De hecho, lo dice Romanos 13, que sigamos adelante, que ya las tinieblas van pasando, ya la luz ya se visualiza. Y yo espero en el nombre del Señor que usted y yo seamos capaces en nuestra generación de cristianos de poder visualizar que el Señor Jesucristo pronto vendrá otra vez. Y lo veremos, dice la Biblia, con nuestros propios ojos. Por eso el Señor, por eso el Señor, todo ya estaba quebrado. Por eso el Señor dice, son bienaventurados aquellos, porque aquí la palabra, en el versículo 36 que dice, hombres que aguardan, es la misma palabra que acabamos de utilizar en relación a Simeón, esperar expectante. La riqueza del lenguaje original es que usted puede mirar, yo por ejemplo puedo mirar hasta el fondo de aquella pared y solo veo la pizarra que está allá con el 45 aniversario. Hasta ahí logro ver yo. Pero esa palabra, repito, prosdecomai, significa ver hacia arriba, ver sobre el hombro, ver más allá y ver buscando algo inquisitivamente. No sé cuántas mujeres que están acá, cuando eran del mundo, perdón porque les recuerde eso, se les perdió más de alguna vez un arito y no descansó hasta hallarlo debajo de la cama. Yo veo las mujeres que tienen eso, se les pierde un arito y ¿por qué no compran otro? Digo yo, no, es que ese me gusta, te sirvo, le digo. Hay gente que escudriña. Nosotros tenemos que tener esos ojos, tenemos que tener ese aguardar, ese esperar expectante. ¿Y qué tenemos que visualizar? Lo que la palabra del Señor tiene para nosotros cada día. Ver las señales, porque dice la palabra del Señor que no busquemos señales en el cielo, que las busquemos en la tierra. Y en la tierra nosotros estamos viendo las señales de que Cristo viene pronto. Porque los hombres que han hecho le han dado la espalda a Dios más que nunca. Los hombres quieren sacar a Dios de las vidas de las personas. Es más, hay un gran plan malévolo, global, de terminar con las religiones del mundo. Gloria a Dios que van a terminar con las religiones, pero no con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, gloria al Señor, la Biblia dice, mi palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Entonces las promesas del Señor son firmes. Entonces, ¿qué nos pasa, cristianos? No estamos esperando expectantes al Señor, sino que estamos esperando otras cosas quizás en nuestras vidas. Entonces, el Señor les dice lámparas encendidas. ¿Qué significaría lámparas encendidas para usted y para mí? Cuando yo preparé el bosquejo, lo primerito que se me vino, porque yo siempre pongo lo primerito y después lo reviso, son vidas que honran a Dios siempre. Lámparas encendidas son vidas que honran a Dios siempre, no solo en el culto, siempre. Andamos en cualquier parte, gloria al Señor. ¿Cómo le va? Bien, esperando al Señor. La gente va a decir, ¿cuál Señor? Dejen. Yo sé lo que digo. Esperando a mi Señor. ¿Por qué? Porque hermanos, en este tiempo, más que nunca, usted y yo tenemos que hacer uso de las promesas de Dios para nuestras vidas. Más que nunca. Yo no sé cuántos han tenido la bendición de que sus hijos o un familiar los ha llevado a pasear a Estados Unidos para que vayan a visitar a la familia. Quiero comentarles que los dos últimos hermanos que hicieron eso en nuestra iglesia, no sé por qué pasó eso, hermano. Gente mayor de edad que habían dejado de ver a sus hijos años y dieron testimonio, pastor, fíjese que el Señor, viera qué maravilloso, se fueron al viaje a Estados Unidos y al venir antes de 30 días estaban muertos. Bueno, dije yo, quizás el Señor lo único que quería era que vieran a su familia o que ganaran a su familia Cristo antes de partir a su reino, porque no es nada trágico tampoco, se fueron con el Señor. Pero habemos algunos que estamos esperando esa promesa que nos ha hecho más de alguna familia. A mí me hicieron la promesa este año ya unas primas que he logrado contactar después de 40 años. ¿Por qué no venís? Me dice. Sacá la visa y venís y predicás aquí en nuestra iglesia. Ya pronto lo voy a hacer, le dije yo. Y hay gente que está esperando ese tipo de bendiciones.
Pero dice la palabra de Dios, mi hermano, que nosotros tenemos que estar esperando a Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque las lámparas encendidas, que son vidas que honran a Dios, también son personas que aguardan a que su Señor venga, no importa las condiciones en las que estemos pasando hoy. Hay cosas que nosotros podemos ver, hermano, pero hay cosas que no se ven. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 25 de la carta a los Romanos, que las cosas que no vemos, con paciencia las aguardamos. Con paciencia, por eso le dije temprano, no se preocupe si va a ser antes del anticristo, si va a ser después. Usted y yo nada más confiemos que el Señor va a venir y nos va a tomar en sus manos. No nos va a dejar abandonados, hermano. Por mucho que usted y yo nos sentamos sumidos en la desesperación, en la incertidumbre de las cosas, así como nos sentimos estos últimos meses, la promesa del Señor sigue siendo firme. Si no, la Biblia la hubieran cambiado, pero la Biblia no cambia. Hoy en día que hay tantas traducciones de Biblia, hermano, he visto varias traducciones y la misma promesa está: voy a venir otra vez por ustedes. Ahora bien, para ir avanzando, no solamente habla el Señor que va a venir, sino que mire lo que dice la Biblia, dice que va a honrar a aquellos que le aguardan. Fíjese que en el texto de Lucas, si usted se fija, dice que el premio que le va a dar el Señor a las personas que aman su venida, porque eso lo dice Pablo allá en 2 Timoteo 4:8, Señor ha preparado la corona de justicia para los que aman su venida. Amar su venida es esperarlo expectantemente. Dice que le honrará a aquellos siervos, y dice que se va a ceñir y les va a servir en la mesa. Y eso es literal, hermano. Eso es literal. En el evento que la Biblia le llama la cena de las bodas del Cordero. Mucha gente, repito, no está esperando nada más que termine el mes y que comience el otro. Incluso algunos ya están pensando en la Navidad, fíjese usted. Hasta en eso están pensando. Yo tengo mi hermano en Cristo por ahí que acaba de poner una foto de unos chompipos y dice que está preparando para la Navidad. Y digo yo, es por gusto lo que ha escuchado del mensaje de la palabra. Yo no digo que sea malo comerse un chompipe, al contrario, bueno, rico, especialmente si es de choto. Pero nosotros, hermanos, en medio de todas las actividades que hacemos, nosotros tenemos que aguardar al Señor siempre. Yo espero en el nombre del Señor Jesús que en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual, nuestra oración final cada noche sea: Señor, ven pronto. No sé si usted ha leído el final, el último versículo de la Biblia. El último versículo de la Biblia está en Apocalipsis, capítulo 22. ¿Cómo termina? Sí, ven, Señor Jesús, amén. Esa debe ser nuestra oración final de la noche. No sé cuánto tiempo ora usted en la noche, no sé si ora corto o ora largo. Ven, Señor Jesús, amén. Esperando a Jesús estamos nosotros. Ahora, ¿cómo vivir ahora? Es la clave también. ¿Qué voy a hacer de aquí hasta allá? Porque eso me preocupa a mí, hermano. No sé a qué hora voy a terminar, hermano. No sé a qué horas apagan la luz aquí, pero yo cuando empiezan a apagar la luz me voy a ir. En la central así hacen, cuando apagan la luz es que hay que salirse. Fíjese bien, ¿cómo vivir de aquí para allá al final de mi vida o por la venida del Señor? Es la clave. Quiero que me acompañe la segunda carta de Pedro, allá al final, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Segunda de Pedro, allá al final. No se preocupe si usted no haya rápido el texto, no se preocupe si la Biblia se le perdió o le empeñó en estos días, pero yo le voy a leer la palabra acá. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículos del 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, qué dice ahí? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Atención al versículo 12. Esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Claro, si hubiera un teólogo por acá, nos podríamos poner a pelear. Mira, y este evento cuando es, que viene antes, después, no importa cuándo viene. Lo importante es cómo debemos de vivir nosotros en este tiempo, porque ahí va a estar la clave si nuestros ojos logran tener una perspectiva amplia de lo que es esperar a Jesús en nuestras vidas. De esa frase que le dije que manejamos nosotros los cristianos, esperando en el Señor. Porque muchas veces la frase es mal utilizada, esperando en el Señor. Estamos esperando cosas materiales del Señor. Y la Biblia dice, yo, hermano, muchas veces caigo en esa desesperación de esperar cosas materiales. Pero a mí el Señor me habla directamente y me dice, no te preocupes lo que tenés necesidad. Antes que vos me la pedís, yo ya sé lo que tenés necesidad. Yo ya sé lo que tenés necesidad. No, si vos no necesitas un par de zapatos, dice el Señor, lo que necesitas es más vitamina espiritual. Usted pensó que le iba a dar vitamina de la otra, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sabe cómo puedo saber yo que estoy creciendo en el Señor? Que vengo a un culto más de los que siempre he venido. Yo tengo cristianos católicos, ahí les llamo yo. Todo el domingo en la mañana llegan a misa y ya se van, ya no vuelven hasta el otro domingo. O los persinan y se van. Esos no han crecido, esos han decrecido. Pero usted y yo no tenemos que hacer de eso, nosotros tenemos que agregarle más vitamina espiritual a nuestra vida. Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser? Dice, personas justas y piadosas, movidas por el Espíritu de Dios, esperando al Señor. Y dice también, ¿cuál es el consejo del Señor Jesús? Ahí está también, en el consejo del Señor, en Mateo capítulo 24, versículo 36, está lo que también le mencioné al principio, donde le dije que no se preocupe cómo va a ser, ni cuándo va a ser, porque muchos de nosotros que nos gusta leer la Biblia, andar leyendo libros, andamos buscando hasta la fecha, andamos buscando hasta el día, andamos buscando el equinoccio de primavera. Hay gente que hasta eso hace, cuando estén alineados los planetas, va a venir el Señor. Yo ni siquiera sé si se alinean los planetas, pero el Señor me dice esto en su palabra, en Mateo 24, versículo número 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una vez más vamos al debate teológico con cualquiera, y eso va a ser antes o después, no importa, pero el Señor dice que no me preocupe cómo va a ser. Que no le ande preguntando a nadie si la pandemia que ha venido ahora es el fin del mundo, que no le ande preguntando. Usted y yo solo esperemos la promesa de que va a venir por nosotros. Y por favor, hermano de esta iglesia, jamás dude de la salvación que Cristo ha dado a su vida. No es una iglesia el que le ha dado la salvación, es Cristo que se la ha dado en la cruz del Calvario. Y usted la ha recibido por gracia, la ha recibido por fe en su nombre. No se preocupe de lo que digan los hombres. Que mire, pastor, dicen que nos van a poner una vacuna. ¿Y cuántas vacunas no nos han puesto, pues? No nos han puesto un gran montón, pues, que saber que nos metieron en ese momento. A una de mis nietos, yo nunca había tenido nietos, hermano, hasta hoy. No hay dolor más grande de ver a los nietos que los han vacunado, ustedes están llorando. Sentí como que la estaban matando a la pobre muchachita de 3 meses. Y a saber qué le metieron, le digo a mi hija, imagínate, a ver qué le echaron ahí. Pero ¿sabe qué? Los que somos movidos por el Espíritu de Dios no debemos de preocuparnos por ningún problema. Que dice que nos van a poner un chip, que nos van a poner una señal, que no sé qué. No se preocupe, el Señor dice que va a venir por usted. Si usted duda, pídale consejo al pastor Ponce, pastor Naín, a cualquiera de los pastores, o cualquiera de los hermanos, pero sobre todo lea la palabra de Dios. Ahora, para empezar a finalizar, como decía un amigo, fíjese bien, ¿dónde está el origen de esa esperanza? Sí, porque vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uno de
Los últimos años, hermano, le puedo llamar los últimos 3 años, quizás 4, yo me he metido en la Biblia con el tema resurrección del cuerpo. De hecho, yo predicaba el domingo de eso. Pues ese es el origen de la esperanza. Ese es el origen de la esperanza. Cuando el Señor nos dice, vendré otra vez, nos está diciendo, te voy a traer a mi reino con un cuerpo glorioso. ¿Y dónde está el origen de la esperanza? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice así, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué nos da seguridad que el Señor vendrá otra vez? ¿Sabe qué es lo que nos da seguridad que va a venir otra vez? Porque ya vino la primera vez y Simeón esperaba esa primera vez. Quizás para ellos, hermanos, quizás para ellos en ese momento cuando el Señor Jesús les habla de venir otra vez, quizás para ellos no era muy claro lo que nosotros ahora le llamamos la segunda venida de Cristo. Quizás para ellos no era muy claro, pero repito, la promesa era de que Él había dicho que iba a venir y había una garantía que ellos vieron con sus ojos. Ellos no vieron al principio a Jesús muerto. Ellos vieron una tumba vacía, pero eso no fue suficiente. El Señor bien hubiera podido hacer eso, hermano, e irse y quedarse con la promesa que lo voy a venir a traer. Pero mire lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor fue mostrarse resucitado ante ellos, para mostrarles que así como Él había resucitado, así también seremos resucitados nosotros. Quiero leerle para usted Romanos capítulo número 6, versículos 5 y 6. Perdón, Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 9. Romanos 6, 5 al 9. Dice la palabra del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, ¿qué dice ahí? Que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará de vosotros. Como le decía, cuando nosotros hablamos de la resurrección del cuerpo, no nos imaginamos nosotros. La gente todavía tiene la idea de que el cuerpo que va a resucitar está ahí en esa sepultura. Quiero recordarle algo en el nombre del Señor a usted esta noche. Usted es una semilla de Dios. Usted no va a ser sepultado, usted va a ser sembrado. Porque dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se va a quedar solo. Pero si cae a tierra y muere, dice que va a dar mucho fruto. Y por eso es Cristo la garantía de la promesa es que Cristo ha resucitado. Y si Él resucitó, también resucitaremos nosotros. Ahora, no se preocupe de la transición, porque la Biblia, fíjese bien, no me habla directamente de la transición. Mire, pastor, ¿y esto cómo es? Porque en 2 Corintios 5:8 dice ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Cómo es la transición? La Biblia no nos dice cómo será. No dice que usted y yo vamos a salir volando, que allá vamos a irnos a sentar en una banca a esperar hasta que venga la resurrección. La Biblia solamente me promete que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que allá está un lugar para usted y para mí. No tengo que escoger el lugar, Él lo escoge por mí. Él lo escoge por mí. No me lo he ganado por ser buena persona, no, sino por creer en su promesa. Porque la Biblia, repito, no dice lo que va a suceder o cómo va a suceder. En Filipenses capítulo 1, por ejemplo, solo dice, versículo 21 al 23, dice, el morir es ganancia, dice. Pero si yo me quedo pensando en el morir es ganancia, y soy honesto conmigo mismo, y soy honesto con mi humanidad, me preocupa. ¿Cuánto no nos preocupamos por esta pandemia? ¿No es cierto que tuvimos miedo que nos llegara? Y tan horrible que es esa muerte, decía la gente que
perdimos pastores nosotros. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Sea como sea que vamos a morir, la Biblia dice que es morir en Cristo es ganancia. Es una ganancia, dice que es muchísimo mejor. Yo no quiero que esta noche usted vaya pensando en la muerte, no, que vaya pensando en que el Señor va a venir por nosotros. En eso tenemos que... Yo no le voy a ordenar su vida. Es el Espíritu de Dios el que va a ordenar su corazón. Y el Espíritu de Dios el que le va a mostrar cada día lo cercano que estamos del reino del Señor. Porque su palabra dice que nosotros debemos de buscar su reino y las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios bendiga esta palabra y esta iglesia. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que me has concedido esta noche, Señor, de poder compartir tu bella palabra con esta congregación que te ama, Señor. Gracias, Señor, por los pastores de la iglesia, por el pastor Josué y cada uno de los pastores, Señor, que están sirviendo a ti en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están preocupándose en su corazón por agradarte a ti, Señor, con su fe. Ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos conceda, Señor, siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder saber, amado Padre Celestial, que aunque se muevan las montañas, aunque haya tempestades en este mundo, Señor, nosotros debemos de estar confiados porque tu palabra dice que nunca nos vas a desamparar. Bendice, Señor, lo que resta de esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Si quieres aceptar a Cristo, amado amigo, te invito a que hagas esta oración de fe y repite después de mí estas palabras. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creyendo que Él salvará mi alma de la muerte y del pecado. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados y mis desobediencias. Te invito a mi corazón para que lo hagas templo y morada de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy has entrado a ser parte de la familia de Dios. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga.